Muy buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy continuamos estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Continuamos con el capítulo 31 del libro de Isaías, un capítulo de un bacanería, de un fascinante, de un me encarreté con el tema, que hágame el favor. El capítulo 31 de Isaías plantea básicamente un escenario donde muchos de los israelitas volvían a Egipto a pedir apoyo. El problema es que Dios era quien había estado al frente, había estado apoyando a los israelitas. El problema radica en que los israelitas veían a los egipcios como una deidad. ¿Por qué? Porque simplemente los egipcios eran poderosos en ese momento histórico. Tenían grandes ejércitos, tenían grandes guerreros, tenían gran poder económico, gran parte de ello proveniente de su cercanía al río Nilo. Ni lo voy a describir porque no viene al caso. Y Dios, Jehová, Yahvé, yo soy, frente a esta situación de idolatría de los israelitas frente a los egipcios, Dios básicamente lo que establece es: los egipcios son hombres de carne y hueso. El único Dios soy yo. Yo los creé a ustedes. Bien sabemos, por otros muchos, varios estudios bíblicos que hemos adelantado en este ministerio, que uno de los pecados más reiterativos del pueblo de Dios, bien fuera Israel, bien fuera el pueblo de Jerusalén, Judá, eh, el Israel actual, el Jerusalén actual, en la idolatría. Y contra la idolatría no hay sino una alternativa, y es el castigo severo, el castigo rígido de parte de Dios. Ahora bien, siempre la historia ha sido cíclica frente a esta temática. Siempre Dios brinda una oportunidad, brinda una opción, y el planteamiento es básicamente el mismo, es decir, vuélvanse a mí, arrepiéntanse y yo vuelvo y lo respeto. Especialmente ahora que estamos en el tiempo de la gracia. Cuando el tiempo de la gracia termine, ahora que hay tanta especulación de que se acaba el mundo, el fin del mundo, ¿no? El mundo no se acaba, lo que se acaba es el tiempo. Lea bien. Entonces se va a romper ese ciclo y ya no va a haber más gracia. Es decir, ya no va a haber más, venga, arrepiéntase y vuelva, que yo lo apoyo. Ya no va a haber más. Y este capítulo 31 es un resumen de lo que pasa hoy en día, confrontado con lo que pasó en aquella época en que fue escrito por el profeta Isaías. El solo versículo 1, solamente empezando, ya ahí cayó el palo y mató al hombre. Ahí ya quedamos arreglados, mortal.
¿Sabe cómo empieza el versículo 1 del capítulo 1, del capítulo 31? ¿No lo ha leído? Ay, qué cosa. Bah, vaya, lea lo que es importante. ¿Cómo que no? ¿Así lo leyó? Maravilloso, extraordinario, excelente. ¿Sabe cómo empieza? Ay de los que se vuelven a Egipto. Ay. Es un ay de haber, de haya. Es un ay de dolor, de angustia. Es un ay de ay. Como cuando uno se aporrea el dedo chiquito en la punta de la cama. Ay. Es un ay de dolor, de angustia. ¿Y sabe por qué? Continuamente, permanentemente lo reitera Dios allí. Ay de los que se vuelven a buscar ayuda de los egipcios. Ay de ellos. Confiaron en ellos y no en mí. Y establece cuatro elementos. Allí en el capítulo 31 se establecen cuatro elementos de por qué el pueblo de Israel volverían a Egipto. El primero de esos elementos es porque, como les decía ahora, buscan ayuda. El primer elemento es descienden a Egipto por ayuda. Así está establecido en este capítulo 31. Segundo elemento, ¿por qué habrían de volver los israelitas a, a Egipto? Porque confían en sus caballos. Y más adelante Dios dice, pero esos son caballos de carne, ahí no hay nada, pero tienen muchos caballos poderosos, ellos nos pueden ayudar. Elemento número 3, ¿por qué volvieron? Dice, porque ellos tienen carros, que son muchos, tienen carros de guerra, coches de guerra. Son muchos, entonces ratifica que son poderosos. Y número 4, porque tienen su esperanza puesta en jinetes y guerreros valientes. Por esas cuatro razones se devuelven a buscar ayuda de Egipto. Primero, porque necesitaban apoyo. Segundo, porque confían en sus caballos que eran fuertes, pero son de carne. Tercero, porque tenían muchos coches, tenían un arsenal fuerte, tremendo. Y cuarto, porque sus jinetes y sus guerreros son valientes. A ver, a ver, ¿de dónde proviene mi ayuda y mi fuerza? Perfecto. De Egipto, no, de Jehová. Mi ayuda proviene de Dios. Dios es mi ayudador. Yo no tengo por qué salir a buscar ayuda a otras partes. Ese puentecito de ayúdate que yo te ayudaré, pues ha sido más sacrílego. Fatal mentira, fatal engaño. Y no voy a mencionar qué tipo de congregaciones son los que promueven el ayúdate que yo te ayudaré. El problema es que hoy en día, en un nivel de corrupción, de podredumbre, de estiércol como en el que nos estamos moviendo, todo funciona con base en eso. En ir a buscar ayuda del político, del mafioso, del malo, del barrio, del que tiene el poder, del que tiene la plata, porque se me va a ayudar. Y vos no tenés contratos con el Estado, si el Estado está contratando. No es que no conozco a nadie. Venga, yo tengo la flecha. En serio, mi ayuda viene de Dios, no de otra parte. Segundo, los caballos fueron creados por Dios. Dice Dios allí en el capítulo 31, son de carne, también mueren. Como decían los narcotraficantes de los 80 en Medellín, a usted también le entran las balas, no se preocupe. A los caballos de los egipcios le entraban las lanzas, las flechas, las piedras, son de carne, mueren.
Ah, es que tienen muchos coches. Es poderoso. A ver, estamos confiando en algo que hizo otro hombre igual o similar a mí. Muy inteligente, muy brillante. O sea, estás confiando en otro que tiene exactamente el mismo nivel tuyo desde la creación. Como especie es al mismo nivel. Y estás confiando en lo que él hizo. Ok, muy brillante, sabiendo que tienes la opción de creer y confiar en el que los hizo a los dos. A ver, hay algo, a mí esas cuentas no me dan. Le digo sinceramente, a mí no me dan esas cuentas. Pues es absurdo. Y cuarto, tenían jinetes y guerreros valientes. Igual al caballo, son de carne, mortales, iguales a mí. Esta mañana, muy temprano, estaba estudiando algunos apartes del Éxodo 7 tal vez, Éxodo 9 no me acuerdo. Y veía cómo a través de las 10 plagas, básicamente Dios arrasó con Egipto. Con el agravante de que al principio, en las primeras plagas, dice la Biblia, y Faraón endureció su corazón. O sea, el hombre ranchaba en que no, y no lo dejó salir. Pero a partir de cierto momento la Biblia dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Este empezó hablando de Isaías y ya va en Éxodo. No, más disperso, ¿para dónde? No, es el mismo caso. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Al principio somos nosotros los que somos rebeldes a la ayuda de Dios. Somos nosotros los que endurecemos el corazón. Pero Dios nos insiste y nos da una y otra y otra y otra oportunidad. Y como no escuchamos, no obedecemos, no atendemos, después es Dios quien endurece nuestro corazón. Y tenemos el descaro de decir que creemos en Dios. Y tenemos el descaro de decir, ¿por qué a mí? Absolutamente claro. Dice allí el capítulo 31 de Isaías, prefirieron confiar en Egipto por esos cuatro elementos, mas no miraron, rechazaron al Santo de Israel. Rechazaron la obra del Santo de Israel. No buscaron a Dios. No buscaron a Jehová, buscaron a Egipto. Hoy en día rechazamos muchos, no miramos a Jesucristo. Tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en otra parte. No miramos al Santo de Israel, al que nació en Belén. Estamos mirando a otra parte. Pero claro, como a Dios rogando y con el mazo dando, como todos vamos para el cielo. En serio, en serio. Porque como mi mamá está en el cielo y ella me ayuda desde allá, como mi abuela era una santa, yo le puedo orar a ella para que, en serio, ok, como nosotros creemos en la intercesión de los familiares, en serio, tenemos graves diferencias en el Dios en el que creemos. Le invito a que lea la Biblia. No miramos al Santo de Israel,
No buscamos nuestra ayuda de Dios y de Jehová, de Yahvé, de Yo Soy. Buscamos la ayuda de Egipto. Y después nos preguntamos por qué estamos como estamos. Y después nos preguntamos por qué yo, por qué a mí. Y después decimos yo creo en Dios. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a los otros hermanos, al perro, al gato, al Señor que está allí en la esquina. ¿En serio? Le reitero, tenemos serias diferencias en el Dios en el que creemos. Porque el Dios de la Biblia, sea católica o sea cristiana, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no tolera eso. La ayuda viene de Él, no de otra parte. El hecho de haber rechazado la ayuda de Dios, Jehová, de no haber mirado al Santo Israel y el hecho de haber confiado en Egipto, en estos cuatro elementos, dice la Biblia, dice el capítulo 31 de Isaías, traerá sobre los tales la maldad, traerá sobre ellos el mal, la destrucción. ¿Y sabe qué dice el versículo 3? Pues mamá, ese sí es bien duro, el versículo 3, capítulo 31 del libro de Isaías. Caerán el ayudado y el ayudador. Versículo 3, léalo. Es que esa Biblia está arreglada, coja la suya. Si el que está viendo el video, si usted es católico romano, coja una Biblia católica romana, coja la Biblia guadalupana, coja la Biblia de Reina la Nácar Colunga, la Beber Cantera, la Cantera Iglesias, coja la Septuaginta, coja la Biblia del Oso, coja la que quiera. El versículo 3 dice exactamente lo mismo en el capítulo 31 del libro de Isaías. Caerán el ayudado y el ayudador, y vendrá sobre ellos el mal. Pero ¿sabe qué dice más adelante del versículo 3? El mismo Dios, el mismo Jehová, el mismo Yahvé, bajará a pelear en Sión. Sión es la ciudad elegida, la ciudad santa. El mismo Dios bajará allí a dar la batalla por su pueblo. Tremendo. Lo que pasa es que si usted anda buscando ayuda en otros Egiptos, entonces usted no es del pueblo de Dios. Entonces Dios no va a pelear por usted. Entonces usted no va a ser salvo. Dice la palabra, lo acabamos de leer, versículo 3, caerá el mal sobre ellos y serán destruidos el ayudado y el ayudador. Pilas con eso. Grave la cosa. Versículo 8 dice allí más adelante, y caerá Siria por espada y no de varón. ¿Y qué tiene que ver Siria con Egipto? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿a qué hora nos metemos en Siria? Calmado. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 y 9 dice textualmente, y me permito leer, caerá a Siria por espada no de varón, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. ¿Por qué el capítulo 31 en el versículo 8 y 9 parece que se desconecta y deja a Egipto de lado y va y habla de otras cosas? Hornos, espadas, fuegos, Siria. Me perdí. Muy sencillo.
Muy sencillo. Aquí es cuando cae el palo y mata al hombre, como dirían por ahí. Aparecieron las llaves. ¿Por qué? Porque cuando Siria pueda invadir a Jerusalén, lo que hizo Jerusalén fue confiar en Egipto, no en Dios. Ve ahora la cadena de las cosas. Cuando Siria pueda a conquistar Jerusalén, Jerusalén lo que hizo fue salir a buscar ayuda y apoyo de Egipto, no de Dios. Apareció la causa. Lo que veníamos hablando era el síntoma. No nos podemos confundir. No te confundas. Lee el calumniano. No nos confundamos. La causa de por qué Jerusalén pueda confiar en la ayuda de Egipto, en los caballos de Egipto, en los coches de Egipto, en los guerreros de Egipto, era porque Siria venía detrás conquistándolo. Fatal error. ¿Por qué? Porque la ayuda venía de Egipto. Y la ayuda de Egipto es de hombres. La ayuda tenía que venir de Dios. Dios siempre respaldó a su pueblo. Devuélvanse, hablamos de Éxodo hace un momento. Cuando Moisés y Josué y Aarón sacaron al pueblo de Egipto, a los israelitas, ¿quién les provió agua? ¿Quién les provió alimento? ¿Quién les provió bienestar? Dios. ¿Por qué habríamos de buscar ayuda en otra parte? Si ya Dios nos había provisto en buena y santa manera. Y ahora que hay una prueba, que es la invasión de Siria, prefirieron ir a buscar que la ayuda viniera de Egipto y no de Dios. Exactamente igual a lo que nos está pasando en estos momentos. Tenemos un tierrero en la cabeza, tenemos una carga, unos problemas, la salud, las finanzas, el gobierno, el vecino, mi señora, mi esposo, los hijos, ¿qué importa cuál sea el problema? Si usted cree y le obedece a Dios, su ayuda viene de Dios. Punto. No de Egipto, no de otra parte. Y el único que intercede por su ayuda y mi ayuda es Jesucristo. No más, no más. Le repito, coja la Biblia que quiera, estúdiela, no la lea y se da cuenta que lo que le estoy diciendo es coherente con lo que allí dice. Ahora bien, en los versículos 6 y 7 aparece finalmente ese canto, esa invitación, esa esperanza que les decía ahora. Dice versículos 6 y 7, una vez que Jerusalén se reforme, será liberada de sus enemigos. Volveros a aquel contra os rebelasteis profundamente, hijos de Israel. Quitada la idolatría, corregido el problema, Dios vuelve a respaldar a su pueblo. Solamente tiene 9 versículos. Es muy corto este capítulo 31 de Isaías. Las comparaciones son odiosas y aburridoras, malucas, son incómodas a veces. Sin embargo,
Le invito a que compare la ayuda de Dios y la ayuda de Egipto. Serán destruidos el ayudado y el ayudador. ¿De dónde viene su socorro? ¿De Egipto o de Dios? Que el Señor les guarde.